Puedo decir, maestro Rigoberto, que con la música, cuando yo vine a Yuboí, música pupe allá. Para camino de Yuboí. A Yuboí, bueno, dentro de ese ambiente, pero por supuesto que después ya, creo que fue un poco más cara dura ahí en la familia con el tema de la música, así como para entrar dentro de esto, ya que creo que el primer condimento para que uno sea artista es dinero matar. Toda caja casó por kilo vale. Ah, cuidado. Realmente porque es una valentía, ¿verdad? O sea, hay que ser un poco valiente para subir al escenario y estar ahí, ser radiografiado por las vistas y postipan de casoña, panchapan de casoña. No miran tu arte, no observan, no escuchan tu arte, ven otra cosa, pero bueno, es parte de ese contexto en el cual el artista se desenvuelve y siempre hay sombras y luces y bueno, uno eso tiene que tratar de sobrepasar e ir adelante, ¿verdad? Yo creo que dentro de todo y cada una de nuestras historias tenemos un momento en que realmente no habremos, y yo también, yo mismo me conflictué si es lo mío, si es esto para mí. Hasta incluso de grande ya... Después me vas a contar, o le vas a contar al público que vos querías tocar guitarra y tu papá te trae. Esa fue toda una historia. Esa es toda una historia. Cancio, tenía presentable como requinto, el trío de requinto al gran público. Muy bien, maestro, pero yo quiero decir algo. Dale. Te dije luego que no quería que él venga. Oye, el país te le digo. Otros palas de ella. Ingo, pues. Dios, no. Ay, hace una partida ese porte. Señores, todos ustedes conocen que del día a la mañana a la noche, digámoslo así, nace una canción en requinto que marcaría la ruta musical de nuestro gran artista Juan Cancio Barreto. El primer requintista que grabó, el primer artista que grabó en solo de requinto, el que creó un estilo. Y hoy yo me voy a presentar como otro intérprete de la canción que a él lo llevó al éxito y a la fama. Vamos a hacerles escuchar dos estilos propios, el mío y de Cancio Barreto, que así vamos a presentarlo a Cancio como el creador del estilo y la creación de esta canción que es uno de los mejores. Estamos atentos a la jugada, maestro. Muy bien.
Ay, qué gusto, qué bueno que soy. Hay que pedir una canción. Y ya, se mande vaya a aplaudir. No, conté con la revista y una cosa. No, escuchamos, no, señor, ¿sabes qué? Maestro, tengo trampa de ella. Nere ensayar caria y se le dijo a en el programa. Ahora ya vaya a side. No es que yo te oí ni la cancha. Sí. No, eso no se hace. Pero sin calentamiento. No, total, no. No entendí, y se hace jugar ahí. No, ni ensayar ni petido ya, ¿viste? Dueño absoluto de su estilo. Ahora ya Panchi me tocó un día. Va a comprar a Rosana, no entender. No, pero es fácil. Caraí, hoy con su igua, ubi. No, la gente va a creer que yo estaba tocando. No. Ay, mira, qué lindo tema, ¿eh? Señores, ¿cómo nace en vos grabar esta canción, Cancio Barreto? ¿Y cuántos años hace de la primera grabación? Fue en el año 1974 cuando fuimos a grabar, creo que el segundo disco de mi compadre Marco Visual, en Buenos Aires, y ahí se me antojó. Y él me dijo, ¿por qué no grabamos? Y grabamos. Ya ahí mismo. Y el ritmo, ahí en Buenos Aires grabamos, y Nicolásito estaba con nosotros. Nicolásito hizo el bajo con guitarra, le bajó todo y sí, cuando eso un estudio de NT creo que era, uno de los mejores en aquel, así es. Pero a mí siempre me gustó. Yo una vez le escuché a Nino Palacio tocar este tema. Ajá. Otro estilo, pero me gustó y y después escuché la grabación que hizo José Asunción Flores con la orquesta, creo que con la orquesta de Rusia, no sé, la orquesta sinfónica. La sinfónica de Moscú. Lo grabó él. Pero qué éxito. Fue fantástico. No. Increíble fue. Las comparaciones son odiosas, pero increíblemente en el 60 el trío ya grabamos los bemoles al Guido Sentir. En el 60. Y hasta hoy tenemos que tener en el repertorio, si no lo Maestro, ¿cómo era la introducción? Sí, ese es espectacular.
esta canción me trae Donato Ruotti. ¿Te imaginas el año 60, 59 menos Brullera? No tenía pie ni cabeza. Y Chinita de Nicola, cuando un poquito antes de fallecer, fue a grabar en Tallí con Neni. Y le dice a Neni, ay, cómo le odio a esta canción. Porque cuando Donato me trajo la letra, yo no entendía ni bien ni adelante su letra. Tenía como que arreglar todo. Tal así que me llega a mí y ya posee. Y hice en el corito en la introducción. Allá va. Y bueno, y ese quedó canción. Yo conozco, disculpame que te interrumpa, mi querido maestro. Yo conozco muy bien porque para mí el espejo del puntero fue usted. Ah, muchas gracias, maestro. Este fue el primer punteo, era el Por tu amor y palomita. Por tu amor y palomita y este. Fue la primera punteada que yo conseguí sacar. Usted fue mi maestro querido, fue mi espejo. ¿A qué? Allá hay dos, ya, Panchi. Vos también escuchaste muchas. Y, maestro Rigoberto, yo un poquitito más allá de este lado del tiempo. Hola, lado del tiempo. ¿Cuándo lleva? Era operador de radio ya desde mi año adolescente. Desde tu tierna infancia. Sí. En la edad de esa concupiscencia. No para hacer el operador, pero entonces ya las hacer. Era así que en ese interín yo conocí el disco amarillo de Juan Cancio. No pavé, oye, escribí con papá y mango cartas, oye, escribí. Ayer supe, hemos pumina otras cosas en la persona de equipo. Eso es la pura verdad. En cada día yo ponía un tema de Cancio, sí. Y era la época de Única Tour. ¿Ah, qué? Era la época de Única. Entonces fue en el 81. Sí, en el 81. Con Tito Martínez. Era impresionante. Yo estaba en AM y estaba también en FM, en Radio Era. Y tal es así que eso fue, yo creo que la época misma es donde la gente consumía muchísima claro. Música paraguaya. Las emisoras no tenían esta era cuestión impresionante. de periodistas en la calle. Y bueno, fue un poco esa escuela que yo tuve de Cancio de acá del maestro también. Y la tuya, pues, hay de pirata porque habrá paite hacer en de disco. Ajá, prácticas ese. Pero no sé, ahí voy, se jala. No, muy difícil. Recuerdo a la única, tú la haces el primero. Pero, Jaupeina y Catubeina anda y y ahí estaba, hay por así no se aprendía antes. A orejas, totalmente. Pues yo creo una escuela muy. Como la cassette. Por eso en época los pescaran, o tu otra no fue al conjunto. Radio, ya los endúan, pero ya no. ¿A qué? O si no te lleva un baile, escuchaba, increíble. Sí. Y yo creo que por eso se dice músicos eran los de antes, esa frase, y sin menospreciar justamente a grandes talentos actuales, pero con todas las vicisitudes y la época misma. No había tecnología y con todo eso, ¿verdad? Existían pero grandes talentos, personalidades y cuyas composiciones y obras estamos todavía hasta ahora mismo interpretando, ¿verdad?